Iguales y diferentes, con Rosa Quintana. Una semana más, aquí da comienzo Iguales y Diferentes, el programa de Hub de Salud donde hablamos sobre discapacidad. Noviembre es el mes de la concienciación sobre la hipertensión pulmonar y queremos conocer más acerca de esta enfermedad. Para ello tenemos con nosotros a nuestra colaboradora Claudia Teglen, psicóloga y presidenta de Convives con Espasticidad. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rosa, ¿qué tal? Encantados de estar contigo una semana más y me gustaría además preguntarte en quién has pensado para hablar del tema que hoy nos ocupa. Pues he pensado en una mujer muy luchadora, en una gran amiga y en una persona que sabe de primera mano qué es la hipertensión pulmonar, una enfermedad que yo reconozco que no conocía hasta que me crucé con ella en el camino. ¿Quién es? Es Eva García, es la presidenta de la Asociación de Hipertensión Pulmonar. Muy bien, buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? Bienvenida a Iguales y Diferentes. Hola, buenos días, buenas tardes y muchas gracias por darme esta oportunidad de comunicarnos durante este mes de noviembre, que como bien habéis dicho, es el mes de la concienciación de la hipertensión pulmonar. Pues a ver si no solo nos concienciamos, sino como apuntaba Claudia, yo creo que a priori es una patología bastante desconocida. ¿Nos puedes explicar qué es? Pues mira, la hipertensión pulmonar es una enfermedad de las denominadas raras que afectan a 1,5 casos por cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad grave, progresiva y hoy en día podemos llamarla crónica gracias a los diferentes tratamientos que disponemos, aunque son muy dolorosos y con muchos efectos adversos. Es una enfermedad también de mujeres, llamada de mujeres, porque afecta a más mujeres que hombres. No se sabe todavía el motivo, pero también hay muchos niños que la padecen y también muchos hombres. Aparece a una edad media de unos 35 años, aunque como bien he dicho, también puede aparecer a otro tipo de edad. Es la característica más común. Luego, pues muchas veces es idiopática, que no se sabe de qué se produce, y otras veces pues viene por un agujero en el corazón, congénita, congénita, genética o por otras, o derivada de otras enfermedades como la esclerodermia, el lupus, el VIH, pero también se puede producir por trombos en los pulmones. Dicen que ahora con esto del COVID puede haber muchos casos producidos por trombos, que sería tromboembólica. Y bueno, aquí en España hubo muchos casos por causa del síndrome del aceite tóxico. El síndrome de Golza, sí. De hecho, nuestro Día Mundial es el 5 de mayo y se puso por el primer niño que murió en España afectado por esa enfermedad. Perdona que te corte, Eva, pero entiendo que es difícil hablar de una situación tan adversa como has apuntado al principio, vivida en primera persona, que tú eres una abanderada de esa lucha y has dicho que es muy dolorosos los tratamientos, pero también queremos transmitir un mensaje de esperanza, porque mientras hay tratamientos hay esperanza. Entonces, sí, claro. Bueno, ahora Rosa te hará unas preguntas, pero hay que decir a todos los pacientes que deben acudir a los especialistas de referencia y a las asociaciones, a una asociación como la tuya, para buscar apoyo e información verídica. Claro, efectivamente. Eva, apuntabas que a día de hoy todavía no se conoce muy bien cómo se produce o bueno, que puede provenir derivada de otras patologías. Lo que sí me gustaría saber es cuáles son los síntomas, es decir, qué es lo que nos puede llevar a pensar que podemos padecer esta enfermedad. Por supuesto, siempre remitiendo a todo el mundo, como apuntaba Claudia, tanto al especialista como a las asociaciones que tenéis multitud de información a vuestra disposición y a disposición de quien va a veros. Pero, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué sensación se tiene?
Pues bueno, la hipertensión pulmonar se produce por el desmesurado aumento de la presión de los vasos sanguíneos que transportan la sangre del corazón a los pulmones. Al estrecharse estos se endurecen y por lo tanto el corazón debe hacer un mayor esfuerzo para bombear y con el tiempo se agranda y se va debilitando. Puede ocasionar una insuficiencia cardíaca. Los síntomas son, sobre todo, son síntomas que se pueden confundir con otras patologías porque muchos son respiratorios, falta de aire y oxígeno. Falta de oxígeno. Es una enfermedad debilitante y bueno, es que me lío un poco, espera. No pasa nada, adelante. ¿Es una enfermedad debilitante? Sí, es una enfermedad debilitante que bueno. Algo que me comentabas la primera vez que comimos juntas, Sí. es que uno de los síntomas que más limitaba tu vida precisamente era la fatiga. Sí, claro, la fatiga es uno de los ay, que no me síntomas. Me pongo muy nerviosa, lo siento. No te preocupes, tranquila. Uno de los síntomas. Vamos a ver, ay, por favor. A ver, los síntomas son fatiga respiratoria. Nosotros, las personas que tenemos hipertensión pulmonar, solemos tomar oxígeno. También puede ser muy difícil en nuestro día a día hacer las cosas, por ejemplo, las cosas más básicas. Nosotros podemos padecer síncopes porque al mínimo esfuerzo nos podemos caer. El corazón se acelera y se nos para. También hay mareos, también pues eso, es difícil ponernos, por ejemplo, los calcetines, muchas veces agacharnos a recoger una cosa, incluso lavarnos el pelo, la humedad también nos produce ese cansancio. Yo que sé, hay muchos síntomas. Entonces, en ese sentido. Afecta a vuestra vida en una medida muy alta, ¿no? Claro, nos afecta. Es una enfermedad, como ya te he dicho, debilitante. Desde el primer síntoma, que suele ser la falta de aliento, es una enfermedad muy, muy discapacitante. Realmente, aunque, si me lo permites, sí, Eva, decirlo, aunque a Eva no se le note por eso le está costando tanto hablar, porque es algo que toca mucho la emoción y creo que es algo que es bueno que se muestre así, como es ella natural. Porque es una... Soy muy nerviosa. Poco conocida, pero muy incapacitante, y por eso es tan importante el programa de hoy, porque es necesario conocerla y ante cualquier síntoma de ahogo, de asfixia o de fatiga permanente en el tiempo, evidentemente, porque en algún momento dado cualquier persona se puede sentir fatigada, debemos acudir al especialista, porque pueden ser por múltiples causas. Una de ellas, poco frecuente, la hipertensión pulmonar. Eva, disculpa un segundo. Con esto que comenta Claudia, efectivamente tenemos que acudir al especialista ante esos síntomas que persistan en el tiempo, pero me pasa por la cabeza una duda. ¿No puede ser que cuando nosotros, la persona que la padece, quiero decir, está presentando esa fatiga, ese cansancio, esa falta de aire que tú acusabas, no puede ser que sea confundida esta patología con alguna otra que nos resulta más familiar, como puede ser, por ejemplo, un asma? Sí, de hecho a mí me estuvieron tratando de asma durante más de 3 años, hasta que la enfermedad dio la cara, ya me hinchaba, porque otro de los síntomas que tenemos es la retención de líquidos. Tenía los tobillos tan grandes como casi los músculos, o sea, los muslos, vamos. Y sí, cuando ya me cogieron era tarde. Nosotros hacemos
una verdadera hincapié en divulgar la enfermedad para que se diagnostique precozmente, porque lo que ya se ha perdido ya no se puede volver a recuperar. Eso es un hecho. Se confunde con otras enfermedades respiratorias. Y muchas veces te preguntan, ¿has fumado? Pues sí, claro, he fumado, a lo mejor, o no, pero bueno, si has fumado y tal, muchas veces te colocan una etiqueta y te dicen, bueno, pues eso es bronquitis, tienes asma. Y claro, no se fijan, no te hacen otras pruebas un poquito más duras para saber si es por otra causa. Tenemos también una suerte de vivir, por ejemplo, los que vivimos cerca de hospitales grandes en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en sitios así, donde se sabe un poquito más de esta enfermedad que en otros sitios donde hay pueblos o donde hay hospitales más pequeños, que como es una enfermedad rara, pues tampoco miran a ver si puede ser eso hasta que no es tarde. Uh-huh. El deterioro de esta persona puede ser bastante, ¿cómo se dice? Avasallado. Incapacitante, ¿no? O muy evidente. Totalmente. Además te cambia la vida, tienes que dejar el trabajo, necesitas una persona cuidadora. Hay muchos aspectos que sí, que la vida te la cambia totalmente. Uh-huh. Las mujeres jóvenes no pueden tener hijos porque, claro, es una enfermedad que si tienes un hijo puede ser fatal, por lo que, claro, es un hándicap para ellas también. Claro, sí, que condiciona. Y me llamaba mucho la atención lo que antes apuntaba Claudia, ¿no? Que apelaba un poco al factor emocional. ¿No es así, Claudia? Sí, yo creo que es muy importante, como ha dicho Eva, el diagnóstico precoz es mucho mejor, pero el diagnóstico puede ser devastador. Depende de cómo el especialista lo comunique y depende también de cómo lo perciba la persona, puede incluso derivar en trastornos, enfermedades psicológicas como la depresión, trastornos de ansiedad o incluso afectar a la adherencia del tratamiento, porque recordemos que el afrontamiento y las ganas de vivir hacen mucho en que funcione un tratamiento. Entonces, sí que hay que tener claro que hay que buscar apoyo emocional. Lo ideal sería que todos los hospitales públicos contasen con psicólogos suficientes para prestar apoyo psicológico a las personas con enfermedades crónicas o discapacidades que pueden ser devastadoras para muchas personas, ese diagnóstico, pero la realidad es que no es así. Entonces tenemos varios recursos, tenemos asociaciones de pacientes como la que preside Eva, que tienen un programa de apoyo psicológico también, ¿verdad, Eva? Sí, la psicología además es muy importante para las personas que sufrimos esta enfermedad. Desde el primer momento que nos diagnostican, sentimos un desgaste moral, sentimos ser una carga, vemos la preocupación de la familia, tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos. Luego también socialmente perdemos las amistades porque, ay, ya no te mueves, ay, ya no vienes, ay, ya tal, vamos quedándonos un poquito solos, no nos entienden, porque claro, también se nos ve bien, pero lo llevamos dentro. Dentro no nos miran. De cara a los demás parecemos personas pues como todo el mundo. Luego, la psicología es muy importante también para superar las distintas fases de la enfermedad, la figura de un psicólogo. Porque si me en las diferentes fases que tiene la enfermedad, tanto el primer diagnóstico como luego el tratamiento, un cambio de tratamiento es porque has empeorado. También cuando te hablan del trasplante, que te dicen pues ya no se puede hacer más por la medicación, no llega hasta allí, tienes que trasplantarte o bien los pulmones o bien el corazón y el pulmón, pues
esa figura de ese psicólogo o psicóloga que tenemos en la asociación es muy importante para las personas. Ahora, es verdad que los hospitales no nos dan esa cobertura psicológica para las personas de hipertensión pulmonar, porque como es una enfermedad rara o no sé bien, no nos dan esa cobertura. Hay mucha gente que no está asociada y tiene que pasar por esto ellos solos. El sistema público de salud debería de ayudar a estas personas, a todo el mundo. ¿Y qué hábitos de vida son los que debéis tener quienes estáis afectados por hipertensión pulmonar? Pues más o menos, pues eso, lo mismo de siempre, cuidarse mucho, una alimentación adecuada, sin sal, por ejemplo, porque la sal no es buena para nosotros, nos retiene líquidos y no es buena. Y luego también pues ejercicio físico, pero muy moderado. El ejercicio físico, andar en llano, porque claro, si te pones a subir, pues no puedes subir una cuesta. Claro. Nosotros... Somos dos. Oye, a mí a veces también me cuesta, ¿eh? Ya, pero nosotros, por ejemplo, yo subo un piso y cuando llego arriba tengo que parar, un solo piso. Tengo que parar porque no soy capaz de continuar. Claro, se me suben las pulsaciones de corazón, se suben mucho y puedes llegar a tener un síncope. Entonces el ejercicio tiene que ser moderado o bien, ¿cómo te digo? Que un médico especialista te diga, tú puedes tener hasta tantas pulsaciones, de aquí no te salgas porque tal, no sé qué, y lleves tu pauta. Tienes que ser autogestor de tu propia salud. Tienes que conocer muy bien la enfermedad y ser autogestor de tu propia salud, ¿no, Eva? Sí, perfectamente. Claro. Indudablemente nos hace falta muchísima información para saber cuál es el alcance de las patologías que podéis llegar a padecer quienes ya las tenéis y las que podemos llegar a padecer cualquiera de nosotros. Nadie está libre. Eva García, presidenta de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar, muchas gracias por mostrarnos hoy tu vulnerabilidad también. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Muy buenas tardes. Claudia Teglen, psicóloga y presidenta de Convives con Espasticidad, gracias por traernos a Eva y por participar una semana más en nuestro espacio. Gracias a ti, Rosa, gracias a Eva también, y sobre todo hay que quedarse con un mensaje positivo a pesar de las dificultades. Mirad, Eva sigue sonriendo y con una vida llena de motivos para sonreír. Con esto nos quedamos. También. Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias a las dos. Buenas tardes. Claro. Ya sabes que la información es poder, pero sobre todo la información es poder adaptarse a la sociedad en la que vivimos y poder permitir que el resto de personas también se adapten en la medida de las posibilidades que todos tenemos. En Iguales y Diferentes, nuestra máxima es dar a conocer las distintas discapacidades para poder entender y sobre todo para poder convivir.